Bien, jóvenes, dentro de su plataforma, bueno, luego les explico lo que viene en relación al primer avance de trabajo escalonado al final de la clase. Vamos a ir avanzando con lo que corresponde a la clase de hoy, el material de lectura que les he dejado de la normativa, lo referente a lo que es diseño geométrico de carreteras, la norma, el capítulo 2, específicamente la sección 201, lo que son estudios preliminares para efectuar el diseño geométrico. ¿Correcto? Vamos a comenzar con esta parte. Un momento, por favor. Este material de lectura, ahora voy a volver a mostrar mi pantalla, un momento, por favor. Este material de lectura les he dejado la semana pasada para que ustedes lo revisen, para que vayan teniendo ya viendo cuál es según la normativa, cuáles son los requisitos que se tienen que tener para nosotros ir presentando de forma formal los estudios básicos, digamos, de un expediente técnico, así como también la parte de lo que son los criterios generales que se deben de efectuar para nosotros realizar el diseño geométrico de una carretera. Ya bien, entonces ustedes tienen en esta sección 201, como les estaba mencionando, todo lo que son estudios preliminares para efectuar el diseño geométrico de carreteras. Vamos a ingresar a esta parte. Dentro de las diapositivas que les he dejado en su plataforma, tienen un breve resumen de lo que estamos realizando en este material de lectura. Este material también les he dejado en su plataforma, acá lo tienen. Acá tienen este material, que es las diapositivas, que les he dejado para que lo vayan revisando. En esta parte, lo que corresponde a la sección 201, nos establece prácticamente todos los criterios, factores y elementos que se deben adoptar para nosotros realizar los estudios preliminares que definen el diseño geométrico de carreteras nuevas, así como tanto para rehabilitación y mejoramiento de las mismas. Ahora, nosotros vamos a definir la geometría de la vía. Nosotros tenemos como objetivo principal el diseño geométrico de la infraestructura vial, tanto en características apropiadas, tanto en dimensiones, alineamientos, tanto para que su capacidad resulte o satisfaga tanto la demanda del proyecto, así como dentro del marco de la viabilidad económica y cumpliendo lo establecido de capacidades y niveles de servicio de una infraestructura vial. Nosotros, dentro de un estudio de inversión pública, tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad económica y social es muy importante. Para nosotros llegar a la etapa ya sea de realizar el estudio definitivo expediente técnico, de la ejecución de la obra y de la etapa de operación y mantenimiento, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer previamente, desde la concepción de la idea, tenemos que pasar a realizar un estudio económico y social en base a lo que nos establece el Invierte.p, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública actualmente, que anteriormente era el SNIP, ¿no? Actualmente viene a ser el Invierte.p y nos da todos los anexos, las normativas, las directivas que nosotros debemos de seguir para nosotros llevar a cabo una correcta inversión pública dentro del Perú. Ahora, dentro de la información general, nosotros tenemos que los estudios preliminares nos permiten establecer las prioridades y recursos para la elaboración de un nuevo proyecto, para lo cual se debe recopilar toda la información pertinente, ya sea disponible, contemplando la verificación de aquellas empleadas en el estudio de viabilidad económica. Todo lo establecido dentro de nuestro estudio de viabilidad económica se debe plasmar tanto para la realización del expediente técnico, para la ejecución y tanto para su posterior operación y mantenimiento de nuestra infraestructura vial. Se deben seguir todos estos parámetros que ya han sido definidos dentro de nuestra viabilidad económica. Nosotros también tenemos algunas fuentes como vértices geodésicos, tenemos mapas, tenemos cartas, cartografía vial, así también como la ayuda de fotografías aéreas, la fotometría, que también actualmente dentro de la MAI ustedes tienen un curso de fotometría. Nosotros también dentro de los niveles de estudios preliminares tenemos que tener en cuenta que tenemos que contestar ciertas interrogantes, tanto como es la definición preliminar de las características y parámetros de diseño, tenemos que identificar las rutas posibles, los anteproyectos preliminares de las rutas posibles, la selección de rutas. Es importante esta etapa. Nosotros en la parte preliminar, nosotros vamos a identificar cuáles son las rutas, en el curso vamos a hacer el trazo
de 3 rutas alternativas, y ya sea por factores económicos, ya sea por factores sociales, ya sea por un tema de presupuesto, ¿no? En el que genere menor impacto, digamos, ambiental, o el que genere menor corte y relleno, ¿no? Tantos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para elegir la mejor ruta de un tramo de una vía. Entonces, esto es muy importante al momento que nosotros vamos a elegir la selección de nuestra ruta, y para eso vamos a aplicar también lo que es el método de Bruce. Ahora, dentro de los criterios básicos de un proyecto en estudio, se tienen diversas etapas que van desde la concepción de la idea, como les había mencionado. Nosotros pasamos al estudio económico y social, pasamos a la realización del expediente técnico, luego pasamos a la materialización netamente de la obra civil, luego para su posterior operación y mantenimiento. El objetivo que motiva diversas acciones requeridas para poner en servicio, ya sea una nueva obra vial, o también nosotros podemos recuperar o mejorar una obra vial ya existente. Dentro de las materias tratadas dentro de este manual de G 2018, están referidas a los diversos estudios preliminares, estudios definitivos requeridos en sus diferentes fases, todo lo cual será identificado como estudios básicos. Ahora, dentro del estándar del diseño de una carretera, nosotros tenemos la sección transversal. Esta sección transversal va a depender mucho de la categoría de la vía, como la velocidad de diseño, que será determinada en base a su clasificación, ya sea por demanda y orografía de nuestra carretera. Tenemos que tener en cuenta la categoría y velocidad de diseño que corresponde a una sección transversal tipo. Tenemos que tener en cuenta el ancho en un rango acotado. En algunos casos vamos a tener que es un diseño único para una carretera en específico. Tenemos que tener en cuenta también la categoría que corresponde, ya sea una autopista de primera clase, ya sea de segunda clase, ya sea una carretera de primera clase, ya sea una carretera de segunda clase, de tercera clase. Tener en cuenta lo que es la velocidad de diseño que estamos adoptando en base a nuestro tipo de carretera. Tenemos que tener en cuenta la sección transversal ya definida. Ahora, dentro de la clasificación general de los proyectos viales, básicamente tenemos 3. Tenemos los proyectos con un nuevo trazo, tenemos los proyectos con un mejoramiento puntual de trazo, tenemos los proyectos de un mejoramiento de trazo. En los proyectos de un nuevo trazo, netamente nosotros vamos a incorporar a la red vial nacional, vamos a incorporar una nueva infraestructura vial. En este, claro, corresponde al diseño de una carretera que no existe. Vamos a incluir también a esta categoría aquellos trazos de vías de evitamiento o variantes de longitudes importantes que tengamos en una vía. Ahora, si hablamos nosotros del proyecto de mejoramiento puntual de un trazo, estamos hablando netamente de proyectos de rehabilitación, en el cual nosotros vamos a hacer rectificación de puntos críticos de una carretera que queremos mejorar, ya sea en geometría, y vamos a destinar a eliminar puntos o sectores que afecten la seguridad vial de un tramo de carretera. Dichas rectificaciones no modifican el estándar general de la vía. A diferencia del mejoramiento de un trazo en sí, que es el punto C, para que no se pierda, viene a ser netamente el mejoramiento del trazo, ya sea en planta y perfiles longitudinales de una vía existente, en el cual nosotros vamos a hacer rectificaciones del eje de la vía, introduciendo variantes en torno a ella. Generalmente comprende el rediseño general de la geometría y el drenaje de un camino para adecuarlo a un nuevo nivel de servicio o mejorar el nivel de servicio de esta vía. Ahora, dentro de la ingeniería básica, nosotros vamos a tener lo que es la parte de geodesia y topografía, que es muy importante en la parte de ingeniería básica, en el cual nosotros vamos a detallar todos los trabajos topográficos que vamos a realizar. Se aplicará el sistema legal de unidades de medida del Perú, el SLUM, así que también tiene que ir relacionado con el sistema internacional de unidades, el sistema métrico modernizado. Se tienen que presentar los procedimientos geodésicos para referenciar los puntos topográficos, los sistemas geodésicos, se tienen que presentar lo que son los sistemas globales de referencia, los sistemas de proyección, todo lo correspondiente a lo que son estudios topográficos. Ahora, en el caso de los estudios de hidrología, hidráulica y drenaje, también es muy importante porque en base a nosotros o el estudio hidrológico vamos a definir las características de nuestras obras hidráulicas y de drenaje, de los proyectos viales. Nosotros en el estudio hidrológico vamos a definir la cantidad de precipitación pluvial que se va a dar, digamos, por las cuencas hidrográficas que están adyacentes a una carretera.
en el cual si nosotros no hacemos una evacuación adecuada de esta escorrentía, entonces nosotros vamos a tener muchos problemas, ya sea en nuestra plataforma, como el desprendimiento de la plataforma, en la subestructura y subestructura de nuestra carretera, asentamientos diferenciales, tal vez deslizamientos, en el cual nos va a afectar a nuestra obra proyectada. Entonces es importante hacer un estudio de hidrología hidráulica y de drenaje, en el cual nosotros en los proyectos viales, el proyectista va a proporcionar tanto los elementos de diseño necesarios, dimensiones en la parte técnica, económica, ambiental, en el cual nosotros vamos a cruzar los cauces naturales, los cuales determinan las obras importantes, tales como puentes, alcantarillas de gran longitud o altura de terraplén. También vamos a restituir el drenaje superficial natural de una carretera, en el cual se ve afectado por la construcción de la vía. Ello debe lograrse sin obstruir o represar las aguas y sin causar daño a las propiedades adyacentes. Se debe recoger y disponer las aguas de lluvia que se junten sobre la plataforma y tratar de encauzar estas aguas de lluvia. Vamos a asegurar el drenaje subterráneo de la base y subbase de la carretera. Tenemos que eliminar o minimizar la infiltración de agua de terraplenes o cortes. Y también tenemos que tener en consideración lo que es el impacto ambiental. Ahora, dentro de la etapa de los estudios de geología y geotecnia, nosotros tenemos que realizar el estudio de mecánica de suelos. Nosotros tenemos que identificar los sectores específicos de las características geológicas que se van a dar o desfavorables en un tramo de carretera a construir. Tenemos que sectorizar las zonas de emplazamiento de trazos, definir el perfil de estatígrafo de pertinente y sus propiedades. Para esto tenemos que realizar la clasificación de suelos de nuestro tramo de carretera, en el cual ya sea por el sistema SUX o ya sea por el sistema ASHTO, tenemos que hacer una clasificación para definir ciertas características de nuestro terreno. También tenemos que orientar a definir lo que es capacidad portante, tenemos que hacer los ensayos de CBR, de Proctor, modificado. Así nosotros, si llevamos un adecuado control de capacidad de soporte, para diseñar también la base y subbase, espesores, entre otras dimensiones que son importantes para diseñar geométricamente una carretera. Ahora, en las condiciones de fundación también tenemos que tener en cuenta las estructuras de las obras de drenaje, de las obras complementarias, tanto como son aspectos de drenaje incidentes en el problema geotécnico, también la disponibilidad de yacimientos de materiales. Dentro de los aspectos ambientales, también tenemos que tener en cuenta que al transcurso de los años de una baja demanda ha llegado a una gran demanda en la ejecución de obras viales, ya sea por el aumento de la población, ya sea por mayor necesidad de generar mayor impacto económico, social. Entonces, al generar mayor impacto económico, social, las carreteras se han hecho ya generalmente de mayores tramos, en el cual nosotros cada vez vamos aumentando lo que es el impacto ambiental en los diversos tramos de la ejecución de infraestructura vial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que tenemos que desarrollar un estudio de impacto ambiental u otro instrumento de evaluación que se debe revisar aquellos aspectos que siempre estarán presentes, así como incidir directamente en el nivel o grado de impacto que se determine en una obra. Como les estaba mencionando, los moderados niveles de demanda y las restricciones en cuanto a disponibilidad de recursos, ya sea generalmente, hacían que la geometría de los caminos no adoptara una topografía muy caprichosa en el terreno y una faja de camino fuera relativamente estrecha, por lo cual nos generaba impactos ambientales moderados o bajos, en el cual nosotros ya viendo el incremento de la demanda derivado del crecimiento de la población, el desarrollo económico, tanto los avances tecnológicos también, generalmente utilizamos más maquinaria pesada para la ejecución de obras, han impuesto mayores exigencias de capacidad, seguridad y confort de las infraestructuras viales. Ahora, redundando a lo que es la geometría de los trazos en planta y perfil, se amplían estas. Ahora, en estas etapas de construcción y operación del camino van a alterar de menor a mayor medida las condiciones ambientales prevalecientes en el corredor en una ruta que emplaza, llegando incluso a determinar casos a degradar los que son los sistemas ambientales. También tenemos que tener en cuenta la parte del estudio de seguridad vial. Es importante el estudio de seguridad vial que nosotros nos rijamos de acuerdo al manual de seguridad vial vigente que nos establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tener en cuenta que nos establece los parámetros ya sea para diseño, construcción y mantenimiento.
Ahora, en el caso de reconocimiento de terreno, el especialista tiene que hacer la comprobación y confirmación de los puntos de control que se han obtenido de nuestro levantamiento geodésico y topográfico. Ahora, dependiendo de la extensión y características del terreno, nosotros tenemos algunas herramientas, ya sea como las cartas geográficas, tenemos la fotometría o las fotos aéreas, para nosotros hacer un primer reconocimiento del tramo de carretera que vamos a diseñar. Ahora, en el caso de obtener apreciaciones cuantitativas, ya sea de recorrido terrestre, el proyectista deberá contar con instrumentos adecuados, tanto como para verificar y comprobar los puntos críticos que las cartas no alcancen a precisar, tales como laderas de pendientes transversales pronunciadas, factibilidad de salvar un desnivel específico, precisar el ancho de una quebrada o curso de agua, rumbo en algunos tramos boscosos, entre otros. Se sugiere lo que son los sistemas de posicionamiento global, los GPS, los altímetros, la brújula, el eclímetro, el telémetro, entre otros instrumentos topográficos que nos van a servir para nosotros hacer un reconocimiento y hacer algunas correcciones específicas. Ahora, dentro del derecho de vía o faja de dominio, nosotros vamos a denominar netamente lo que es derecho de vía o faja de dominio al área donde nosotros nos encontramos, encontramos generalmente la carretera, encontramos sus obras complementarias, lo que son áreas futuras, los servicios de ensancho, mejoramiento y zona de seguridad para acciones netamente de saneamiento físico legal correspondiente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener nuestro certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que viene a ser el CIRA, en el cual con este certificado nosotros estamos promoviendo lo que es el patrimonio, la conservación del patrimonio cultural, que ha sido establecido mediante Ley 28.296, donde declara de interés nacional y necesidad pública, comprobados objetivamente, la protección, tanto imprescriptibilidad de derechos y el cumplimiento de las políticas nacionales, ya sea de defensa, protección, promoción de propiedad y régimen legal, el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Importante entonces tener nuestro certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Esto viene a ser el material de lectura que les he dejado para complementar la semana número 2. Lo que vamos a pasar en esta parte es hacer algunas coordinaciones sobre su trabajo escalonado. ¿Correcto? Entonces, lo que se requiere es que ustedes formen grupos de 4 a 5 integrantes por grupo. Ustedes ya tienen definido lo que son curvas de nivel, se les venía anticipando desde la semana pasada, que esta semana el 100% de los integrantes del curso deben tener definido lo que son curvas de nivel. Entonces, van a hacer una pequeña reunión grupal y van a definir, digamos, cuáles son la ubicación que van a utilizar para el diseño geométrico de su trabajo escalonado. ¿Correcto? Entonces, es necesario que solo tomen una sola ubicación de todas las ubicaciones o las 5 ubicaciones que ustedes tengan, solo tomen una nada más. Entonces, esto es lo que ustedes van a utilizar para su trabajo escalonado. Digamos, un integrante puede tener en Huánuco, otro integrante puede tener tal vez en Arequipa, porque les dije que era a nivel nacional, otro puede tener en Trujillo, otro puede tener en Huánuco, pero en un tramo distinto. Entonces, solamente van a tener una ubicación para que realicen el diseño geométrico. La siguiente clase, nosotros lo que vamos a hacer es el trazo de la línea gradiente. Vamos a ubicar un punto A y un punto B. Les voy a dar la consideración en cómo tienen que ir avanzando el trazo de la línea gradiente para llegar de un punto a otro punto. Van a ser 3 trazos diferentes, con el cual ustedes de ahí, con el método de Bruce, vamos a elegir la mejor alternativa de solución. Ahora, en el momento que nosotros vamos a hacer el trabajo manual, por ejemplo, para la otra semana, que es un avance ya netamente manual, nosotros tenemos que tener definido lo que son las curvas de nivel. Estas curvas de nivel tienen que estar definidas. No, el trazo de una carretera no es importante que tengan definido aún. Nosotros vamos a realizar un nuevo trazo. Entonces, solo necesitamos curvas de nivel nada más para nosotros realizar el diseño de nuestra carretera. En el caso de los 20 kilómetros, para el trazo de la línea gradiente, se van a dividir ya, digamos, por integrantes. Digamos, del 0 a 4 kilómetros va a realizar John. Digamos, de 4 al 8, al octavo kilómetro va a realizar Jorge. Del octavo al 12º kilómetro va a realizar Juan. Y así de esa manera se van dividiendo los tramos para que realicen el trazo de la línea gradiente. Ahora, ¿hasta ahí tiene alguna consulta?
escucho, a ver, jóvenes. Bien, escuchen, lo que les estaba mencionando respecto a lo que está en su plataforma es que ustedes tienen que ir presentando por el momento solamente lo que es la ubicación y la lista de integrantes. Solo un integrante del grupo y el delegado me va a presentar y el consolidado también dentro de la plataforma o por el WhatsApp, cualquiera de los dos. Ahora, la forma de presentar la ubicación solo es descriptiva, nada más solamente como les mencionaba, en un hoja Excel simplemente ponen apellidos y nombres y ubicación a forma descriptiva. Ahora, la siguiente clase, sí que es el día, si nosotros tenemos con ustedes el día miércoles, si no me equivoco, o el día martes en la tarde con ustedes, la segunda clase de la semana. El día de mañana, en la tarde, al final de la clase, sí van a presentar, ya netamente voy a llamar al final de la clase, luego que hagamos el trazo de la línea gradiente, la parte teórica y práctica, van a presentar ustedes al final de la clase, voy a llamar grupo por grupo para que me presenten la ubicación y ya me van a presentar sus curvas de nivel. De esta manera, ¿no? De esta manera sí ya me van a presentar las curvas de nivel. Simplemente es algo rápido por el principio. Simplemente necesito ubicación, grupo número 1. Ubicación donde, digamos, guano con la unión. Y ahí estas son mis curvas de nivel para comenzar mi trabajo. Nada más. Eso es lo que van a presentar el día de mañana todavía. Ahora, la siguiente semana sí se va a realizar lo que es la presentación, ya el trazo de la línea gradiente. Todas las presentaciones que ustedes realicen, en el primer caso, digamos, el trazo de la línea gradiente tiene que ser sustentado. Lo vamos a sustentar en clase, ¿correcto? Nos vamos a dar un tiempo en la clase práctica para que ustedes sustenten su trabajo. Cómo han realizado su trabajo, qué fórmulas han utilizado, digamos, de la normativa, qué secciones han utilizado. Una forma descriptiva de cómo han realizado su trabajo, como un examen oral, digamos. Entonces, de esa manera yo voy a tener, cerciorarme que cada uno esté realizando adecuadamente su trabajo y haciendo la calificación pertinente. Entonces, en el caso del trabajo, les vuelvo a repetir que es netamente manual, ¿no? Lo que ustedes tienen que plotear para que comience la siguiente semana su trabajo es que tienen que plotear sus curvas de nivel. Ahora, ¿en qué tamaño van a plotear? El tamaño va a depender ya de acuerdo a la mesa de trabajo que ustedes tengan en casa. Ustedes no sé qué tamaño de mesa tal vez lo tienen a la mano para que puedan realizar el trabajo manual. Entonces, según ello, ustedes plotearán tal vez en un papel A1, en un papel A0, mínimo en un A1 porque se les va a hacer complicado y va a ser difícil también un poco para el trabajo visual que ustedes van a realizar, hacer en un papel A4, ¿no? Porque recuerden que solamente no es trazo de líneas, que es el línea gradiente, luego tenemos que hacer el trazo de poligonales, luego tenemos que hacer el trazo del alineamiento de la carretera, tenemos que hacer el trazo de los elementos de curvas horizontales, verticales y necesitamos tener un gran tamaño para nosotros visualizar bien el detalle de lo que estamos realizando y poder tener una confort visual más adecuado. ¿Correcto? ¿Está claro, jóvenes? Los estándares que van a realizar de estos 20, cada uno va a tener un tramo en específico que va a ir realizando. Todo el diseño geométrico. Por ejemplo, del tramo 0 hasta el tramo 4, John, por ejemplo, va a realizar todo el diseño geométrico completo. Del tramo 4 al tramo 8, Juan, por ejemplo, va a realizar el diseño geométrico completo, ¿no? Y así sucesivamente según vamos avanzando a las clases.